En pocos días se estrenará Avatar: El sentido del agua, secuela de la película más taquillera de la historia y novena película como director de James Cameron. Nacido en Canadá el 16 de agosto de 1954, Cameron es director, guionista, productor y montador, y comenzó en la industria del cine como técnico de efectos especiales a finales de los 70. En este vídeo os voy a dar mi top personal de sus 8 largometrajes hasta la fecha, excluyendo sus cortos y documentales, que han sido unos cuantos a lo largo de su carrera. Intro y comenzamos. Número 8. Piraña 2. Los vampiros del mar, de 1981. Su primer largometraje y el peor de toda su carrera. Mientras trabajaba como supervisor de efectos especiales para Roger Corman, su ingenio le valió para ser contratado como director de Piraña 2. Los vampiros del mar, pero la experiencia fue tan desastrosa que Cameron fue despedido cuando solo llevaban 3 semanas de rodaje. Nombrada por muchos como la peor secuela de la historia, por suerte Cameron luego se caracterizó por ser el rey de las secuelas que superan a la original, como ahora veréis. Número 7. Abyss, de 1989. Cameron, obsesionado por las profundidades marinas y ansioso por construir un relato en torno a sus fantasías respecto a ellas, Abyss supuso el proyecto más caro de la historia hasta ese momento, y Cameron exigió un esfuerzo casi inhumano a su equipo para lograr terminarla. Tanto es así que su actor principal, Ed Harris, dejó de hablarle. Para mí es una cinta que sufre de ritmo durante gran parte del metraje, y el final se siente algo apresurado. A pesar de ello, es una cinta visualmente espectacular. De hecho, ganó el Oscar a mejores efectos visuales en su año. Número 6. Mentiras arriesgadas, de 1994. Adaptación de una película francesa, Mentiras arriesgadas supuso en su año un nuevo récord de mayor presupuesto de la historia, algo habitual en la filmografía de Cameron. Arnold Schwarzenegger interpreta a un espía en una cinta repleta de acción y buenas dosis de comedia. El tiempo le ha pasado factura en lo visual, pero en cuanto al tono y las actuaciones aún se siente fresca y divertida. Estuvo nominada al Oscar a mejores efectos visuales, pero Forrest Gump no tenía rival que le hiciera sombra ese año en ese terreno. Número 5. Avatar, de 2009. La película más taquillera de la historia después de 13 años que se estrenó, Avatar es un espectáculo visual de primer orden. Revolucionó el 3D en su año de estreno, y su secuela, que llega en breve, promete revolucionarlo nuevamente. Ganadora de 3 Oscar en apartado técnico, también estuvo nominada a Mejor Película. Número 4. Titanic, de 1997. Basada en el hundimiento del famoso transatlántico en 1912, el argumento no deja de ser una historia de amor entre dos personas de clases sociales muy alejadas, pero su parte final, con el mítico hundimiento del Titanic, es una obra maestra en puesta en escena y visceralidad. Ganó 11 premios Oscar, igualando hasta ese momento lo logrado por Ben-Hur casi 40 años atrás, y fue hasta la llegada de Avatar, 12 años después, la película más taquillera de la historia. Número 3. Terminator, de 1984. Una de las películas más importantes que ha dirigido, y que le abrió la puerta a ser considerado un director revolucionario. A pesar del tono serie B que tiene esta cinta, Terminator es brillante y cautivadora en su argumento. Tiene momentos asombrosos, tanto de acción como incluso de terror, y creó para la cultura popular uno de los personajes más icónicos del género de la ciencia ficción, el T-800, interpretado magistralmente por Arnold Schwarzenegger. Número 2. Aliens: El regreso, de 1986. Antes de estrenar Terminator, ya había firmado para hacer la segunda parte de Alien: El octavo pasajero, de Ridley Scott, una de las grandes joyas del terror en la historia del cine. Lejos de conformarse con filmar una copia, continuó perfeccionando su estilo, construyendo además un mundo de ciencia ficción que englobaba y perfeccionaba el que se había insinuado en la primera película.
Aliens: El Regreso es una de las mejores secuelas de la historia del cine. Obtuvo 2 premios Oscar de 7 nominaciones y está repleta de grandes momentos que han pasado a los anales de la historia del cine. Número 1. Terminator 2: El juicio final, de 1991. La película que más veces he visto de su filmografía es una de las cintas que más marcaron mi infancia y mi posterior pasión por el cine. Todo un hito en cuanto al uso del CGI. Terminator 2 terminó por consagrar a Arnold Schwarzenegger como el actor de acción más popular de la historia, y está repleta de momentos icónicos. Ganadora de 4 Oscars de sus 6 nominaciones, Terminator 2 es para un servidor la mejor secuela de la historia del cine. Denle al like, suscríbanse, activen la campanita para estar al día de los próximos vídeos, comenten para saber su opinión y compártanlo con sus amigos.